Hola familia flamenca, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este canal flamenco y a esta serie que se llama Baila por Bamberas. Hoy vamos a aprender una llamada de cierre de segunda letra de 3 compases y una falseta cortita que luego va a rematar con otra llamada de 3 compases y vamos a terminar este baile por bamberas y a bailarlo todo completito. ¿Comenzamos? Acompáñame. ¿Comenzamos? Bien, venimos de un remate que termina acá, ¿sí? Donde termina la letra, y la música nos propone que tengamos 4 compases hasta el comienzo de la falseta. Mi idea de esto es que el primer compás, después de que termine, voy a esperar, ¿sí? Voy a sentir la música y en el segundo compás voy a caminar, voy a empezar a caminar 2, 1, 2, 3, 4, 5 y yo haría 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Pero la idea sería me traslado, ¿sí? O sea, acá 9 y 10, 2, 3, 7, 8, 9 y 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, palmita, 1, 2. Y ahora voy a hacer golpe, tacón, tacón, golpe, tacón, tacón, golpe, ¿sí? Este paso hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Hago golpe, tacón, tacón, golpe, golpe, tacón, tacón, golpe, golpe, tacón, tacón, golpe, golpe. Es muy importante cuando hacemos este paso, lo voy a mostrar de perfil, no trasladar, no hacer acá, con el pie hacia adelante. Porque eso nos va a quitar velocidad y nos va a quitar la limpieza del zapateo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? En el lugar. Golpe, tacón, hacia arriba. Tacón hacia arriba. Tacón hacia arriba. Y otra cosa que no tiene que pasar es que me apoye en el tacón para hacer el tacón de respuesta. ¿Se entiende? O sea, hago este tacón y este en el aire. ¿Sí? Entonces, 9 y 10. Hice 1, 2. Y del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora voy a hacer 7, 8, 9, 10, 1, 2, planta, planta, ¿sí? Suena pa, 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 pin, pin, ¿sí? Una vez más. 9 y 10, 1 y 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Y ahora voy a hacer golpe, tacón, tacón, golpe, planta, planta y golpe, tacón, tacón, golpe, planta, planta. Sí suena. Hice 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Otra vez ese pedacito hace pin, pin y pa, pa, pa. Pa, pi, 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 pa, 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 pi, pi, y pa, 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 pam, pam. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pan, pan. Sencillito, ¿sí? ¿Cómo quedaría este cierre de letra? 9 y 10, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 3, perdón, brazo abajo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahí termina el remate, comienza la falseta. Repetimos una vez más la llamada. 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá vamos a dejar pasar un compás, donde cada uno se va a expresar como lo vaya sintiendo la música. Ya sea dejar pasar todo el compás y de acá armarse al final del compás para el comienzo de la falseta, o bien termine acá, 2, 3, camino nada más, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ¿sí? Cada uno como lo sienta, lo que va a suceder es lo siguiente. Voy a marcar 2, 1, 2, 3, son plantas. 4, 5, 6, 7, un golpe suave, ¿sí? Y voy a hacer planta, 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 pateo y planta, ¿sí? Entonces 9 y 10 y 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 1. Lo mismo de este lado. 4, 5, 6, 7, 8. Y 1 para cada lado. ¿Sí? Y los brazos van a ser acá. 9 y 10. Y 1, 2. Marco súper lento. Pa, pan. 3, 4, 5, 6, 7, y 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9, tiro, 10. 1, 2. Y de acá un compás girando. Pa, 3. Y voy bajando el brazo. 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a marcar ahí, 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 amago, o sea, me preparo, una vuelta quebrada y si me animo y técnicamente puedo, otra vuelta quebrada. ¿Sí? Entonces, esto en el compás sería 9, 10, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. ¿Sí? Y empieza la llamada. Entonces, ¿cómo nos queda la falseta completa? Siete, 8, 9 y 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 1, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. ¿Sí? Una vez más. Vámonos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3,
y 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. ¡Ole! Bien. Vamos ahora todo entero lo que hemos aprendido hoy. Llamada y falseta. Despacito. Pa, pa. Y, pa, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. ¿Sí? Vamos una vez de frente. Siete, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ole. Falseta. 7, 8, 9 y 10. Y 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ole! Muy bien, para terminar este bloque nos falta una llamada que vamos a aprender en la siguiente clase. Lo que sí es importante es escuchar una falseta, más allá de la música que yo proponga en este tutorial, escuchar y buscar el sentir en esa música, ¿no? Esto es solo una propuesta de recursos, pero tenés que buscar en tu sentir para poder interpretar, para poder disfrutar lo que estás haciendo y para poder buscar tu propia identidad en el baile, que es lo más importante. A trabajar, a buscar, a sentir, que es lo más lindo y hermoso que tiene este arte, es esto, ¿no? Poder experimentar con el cuerpo, escuchando la música, escuchando el cante, escuchando la guitarra. Así que bueno, te invito a que lo transites, a que lo disfrutes y te espero en el próximo tutorial. ¿Cómo te sentiste bailando esta llamada y esta falseta? ¿Te gustó? ¿La pudiste hacer conmigo? ¿La pudiste bailar? Espero que sí, espero que la practiques, que la utilices como recurso para tus propios bailes. Y recordá que en el capítulo que viene vamos a aprender la llamada de cierre de este bloque de bamberas y vamos a practicar todo con el solo compás. Y si quieres aprender más en profundidad, recordá que puedes tomar clases conmigo de manera online, particular, desde cualquier lugar del mundo, y también puedes tomar clases presenciales. Y si quieres aprender a tu propio ritmo, puedes adquirir cursos a través de la plataforma de Hotmart, y si no, para tener cursos constantemente, ser parte de mi membresía Sincaí Flamenco, tu escuela online, acá en mi canal de YouTube. Y si te gustó este tutorial, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like para que esta comunidad flamenca internacional siga creciendo y cada día seamos más. Esto es Sincaí Flamenco, tu latido hecho arte. Gracias por acompañarme, por estar del otro lado. Recordad que te espero en el próximo tutorial en el que aprendemos la última llamada de estas bamberas. Te mando un beso, que Dios te bendiga y hasta la próxima.